Hoy quisiera hablar del caso de Jeffrey Dahmer. El apellido es D-A-H-M-E-R, Dahmer, Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, un apodo que ya nos inquieta un poco, y que fue un hombre que fue detenido, para que nos ubiquemos en la fecha, en 1991. Ahí es donde se lo detiene. Bien, Jeffrey Dahmer fue hallado culpable de 17 homicidios, era un asesino serial, todos hombres, hombres con los cuales él mantenía relaciones homosexuales, ocasionales, no eran parejas de él, sino que eran hombres que él abordaba en un bar y los llevaba a su casa, y entonces allí bien o los drogaba o los golpeaba. Tenía relaciones sexuales con ellos ya vivos o ya muertos, filmaba esas escenas y además los descuartizaba y se los comía, ¿no? La mayor parte de estas víctimas, no sé si todas, pero la gran mayoría eran hombres negros. Jeffrey Dahmer era un típico norteamericano, digamos, blanco, rubio, que venía de una familia digamos, de clase media, que tenía una pinta de pibe bien, digamos, como para utilizar un término un poco antiguo, y que ustedes van a poder encontrar un resumen de todas estas atrocidades, donde había canibalismo, necrofilia, descuartizamiento, etc. La policía no podía creer lo que encontró cuando fueron exhumando el jardín, los alrededores de la casa donde estaba toda la gente enterrada, pero también cuando encontraron el freezer lleno de partes humanas que este hombre devoraba. Hay un informe de una entrevista que Dahmer mantuvo con un investigador de apellido Ressler y que salió publicada en la revista Radar. La revista Radar es una revista, o era, de página 12, en febrero de 2004. Ahí se detallan algunas cuestiones macabras de lo que él hacía. Digamos que Dahmer, no recuerdo si llegó a ser condenado a muerte, pero ustedes saben que para llegar a la pena de muerte a veces los presos condenados están durante años esperando que llegue el momento de si la sentencia es conmutada o se aplica. Pero la cuestión es que mucho antes de eso, dentro de la cárcel, un hombre negro lo mató. Donde de pronto, claro, porque también hay que imaginarse lo que es que dentro de una comunidad tan particular como la de una cárcel, metan a un hombre blanco que ha matado a 17 negros y que además los ha matado, es decir, de esa manera. Pero lo que nos interesa del caso es una particularidad de Dahmer, y que es su deseo. Él tenía el deseo de crear un zombie, así lo llamaba, de crear un zombie. Por supuesto, ya había algo un poco delirante en la idea. Él quería crear un zombie y
¿Qué quiere decir crear un zombie? Que algunas de las víctimas que ya estaban drogadas, insensibles, inermes o atadas, imposibles de defenderse, les trepanaba el cráneo y les vertía agua caliente o ácido, es decir, en la cabeza, para ver, él quería lograr un cuerpo vivo sin voluntad propia. Este era su objetivo. El modo de lograr ese objetivo es totalmente loco. Uno ya sabe que si uno hace eso, lo único que logra es matar, es decir, a la persona. Uno no va a crear ningún robot viviente. Pero esto era lo que Dahmer aspiraba. Aspiraba a crear el partener perfecto. El partener perfecto, es decir, como alguien sobre el cual él tuviese un control absoluto. Alguien que no tuviese alma propia, ¿no? Alguien a quien él hubiese podido extirparle el alma, extirparle la voluntad de actuar por sí mismo y tener un control absoluto. Porque él decía que una cosa que él no toleraba era el momento en que los amantes se iban o querían dejarlo, querían irse una vez después de haber tenido relaciones sexuales, y era ese el momento donde él, según él, podríamos creerle o no, donde ahí él tenía la reacción agresiva y los mataba. Entonces él quería crear un partener que no lo abandonase. Donde ahí el hecho de que el sujeto se vaya, no solamente es el hecho de que, bueno, lo deja solo y podríamos inventar muchas cosas que podrían haber pasado por la cabeza de Dahmer, pero evidentemente, es decir, el hecho de que el sujeto se vaya es un signo de que el sujeto tiene voluntad propia, de que el sujeto es un otro con alguna autonomía respecto de los deseos de uno. Y esto es lo que Dahmer no soportaba. Entonces, él trataba, como una especie de versión un poco siniestra del doctor Frankenstein, él trataba de construir alguien a su medida, ¿no? Y en esto, la actitud de Dahmer recuerda un poco algo que Freud escribe en un escrito que él no publicó, que se llama Sinopsis de las neurosis de transferencia, donde, jugando con el mito del padre de la horda, Freud dice, va relacionando la historia del padre de la horda con diversas patologías, ¿no? Dice, por ejemplo, el padre de la horda es el neurótico obsesivo. Lo que pasa es que el neurótico obsesivo es todo lo contrario del padre de la horda por sus formaciones reactivas, parece alguien muy controlado y qué sé yo, pero detrás de todo ese control hay un sadismo y un nivel de agresividad importante. Y pone, bien, el melancólico es el que después de haber matado al padre siente culpa y se deprime. El maníaco es aquel de la fiesta, cuando matan al padre, entonces festejan y celebran, etcétera, etcétera. Bien, y cuando habla del esquizofrénico, dice el esquizofrénico es todo esto es un delirio freudiano, por eso Freud no lo publicó, fue algo que él escribió como delirio, lo compartió con Ferenczi, Freud quemó ese manuscrito junto con otros y fue en un baúl de Ferenczi que encontraron este texto que Freud había considerado, decir, no, esto es un delirio personal mío, no es para publicar, no es serio. Bueno, pero sin embargo, ahí él dice que el esquizofrénico es el hijo castrado por el padre de la horda. Pero aquí castrado no quiere decir que les cortó el pito, sino que Freud dice algo que es interesante. Castrado quiere decir que les amputó el deseo. Que la castración ahí es una pérdida del deseo, una pérdida de la libido. Es rara, porque
esta idea es contraria a la que tendríamos, porque normalmente desde una perspectiva lacaniana pensaríamos en la castración como una condición del deseo. Pero Lacan mismo reconoció que había castraciones, diversas castraciones. Y acá se trata de el sujeto, es una castración que no es habilitante, sino que más bien es una castración inhabilitante, una castración, una pérdida de la capacidad de desear, de la capacidad de tener iniciativa. Ahora, en este caso, no es que Dahmer convertía en esquizofrénicos a los... No, los mataba, ¿sí? Simplemente. Ni tampoco quiere decir que esto nos dé una definición de lo que podemos llegar a entender como esquizofrenia. Pero es cierto que está la idea acá, o que muchas veces en muchos pacientes, y no solo, es decir, no solo esquizofrénicos, relatan en sus historias, a veces la relación con un padre, una madre, a veces los dos juntos, los dos padres, que no quieren que el hijo tenga una voluntad propia. La oposición a que el partener tenga voluntad propia. Esto también puede pasar en una relación de pareja. Violenta o no, violenta físicamente o no. Obviamente allí donde uno no acepta que el otro tenga voluntad propia, hay una violencia psicológica. Y esto se puede lograr, o obviamente no se puede lograr con cualquiera, tiene que haber cierta fragilidad o vulnerabilidad, es decir, en la persona para permitir esta manipulación. En general estos hombres y estas mujeres suelen elegir a sus víctimas. Cuando son hombres, el desenlace o los desenlaces violentos, en el sentido de la violencia física y en el sentido, es decir, del femicidio, son abrumadoramente más frecuentes. Por una mujer que es físicamente violenta, vamos a encontrar 1000 hombres que ejercen violencia física. Estoy hablando de la violencia física. En la violencia psicológica, las cosas están más repartidas. Acá habría que hacer una excepción en el caso de la madre con el hijo. No la mujer, sino la madre. A veces, es decir, en la madre, la temática de la violencia de la madre sobre el hijo es una temática que sí tiene un poco más de frecuencia, que sí tiene un estatuto o que preocupa más, es decir, a la sociedad, sobre todo, es decir, bueno, porque es un tipo de relación donde hay una disimetría de poder muy, muy marcada. Pero fundamentalmente está la idea de la construcción del partener artificial, porque de últimas, aunque el partener sea de carne humana, es la idea de un partener artificial, ¿no? Es la idea de la creación del robot sexual. Es un fantasma, yo diría, masculino, predominantemente masculino, quizá también un poquito y en menor medida, es decir, materno, o de ciertas madres que quisieran que el hijo, la hija, sobre todo la hija, bien, sea como una especie de apéndice que nunca la abandone. Obviamente esto no es el ejemplo, digamos, más frecuente, no es un ejemplo, no es un paradigma de lo que es la maternidad, sino que uno encuentra en ciertas relaciones de madre e hijo marcadas por cierto sufrimiento, por cierta tiranía del otro. También puede ser el padre, obviamente, pero donde la dimensión amorosa, yo
yo diría más erótica que amorosa, la dimensión erótica de retener al otro, de tenerlo, donde hay un goce allí que no es solamente la cuestión de ejercer poder, que es la mayoría de los estudiosos no analistas, no llegan a ver el trasfondo sexual de esto. Y es para pensar, yo decía, bien, es una fantasía predominantemente masculina, la del partener artificial, porque de últimas hay un goce masturbatorio ahí, porque de últimas es estar solo. Si uno tiene un partener que no es un otro, verdaderamente otro, de últimas uno está solo y de últimas hay algo egoísta y masturbatorio en esa relación que es una no relación erótica. Por eso es un tema para pensar cuando se dice que, bien, cuando el día de mañana a los niños varones se les enseñe a jugar con muñecas, eso va a tener un efecto benéfico porque los va a hacer más civilizados, más suaves, menos violentos, y en lugar de jugar con soldaditos o con armas de juguete o pegándole a la pelota, no, pegándole a la pelota, van a jugar con muñecas. Me hace un poco de gracia esto, ¿no? Porque pienso que a veces las personas que dicen esto, sobre todo algunas mujeres del feminismo académico, no sé si tuvieron infancia, porque no siempre las nenas tratan bien a sus muñecas. No siempre las nenas, cuando juegan a la mamá, juegan a ser una madre tierna. Y además que, esto es interesante, que la muñeca, para Freud, hay una diferencia muy fuerte. Dice que la muñeca represente el hijo dado por el padre o el hijo que ella le ha hecho a su madre. Está este fantasma, dice Freud, es decir, en las niñas, hacerle un hijo a la madre como restituirle algo que le falta, pensar que lo que la madre desea, ella se lo puede dar, le puede hacer un hijo, es decir, a la madre, y ese hijo, ese falo materno, puede llegar a estar encarnado, es decir, por una muñeca. Jugar con muñecas es un tema porque, bien, parece ser que, y esto salió hace unos años en una nota en el diario La Nación, sobre el crecimiento del mercado de los robots sexuales, un crecimiento muy limitado, porque obviamente es un artículo muy caro, ciertas muñecas muy sofisticadas, muy bien armadas, y donde los consumidores de ese mercado son predominantemente varones, y donde hasta incluso había habido una nota o un documental que en Italia habían armado un prostíbulo con muñecas y muñecos, donde estas personas argumentaban, decían, bien, acá no explotamos sexualmente a nadie, ¿no? Es decir, no hay mujeres que sufran ningún maltrato, ni que estén sometidas voluntariamente ni involuntariamente, es decir, a nada sexual, sino que son muñecas y muñecos, y mayormente, es decir, los clientes de esos lugares eran hombres. Y esto es para pensar a veces que, bueno, el jugar con muñecas, bien, no tiene nada de malo, por supuesto, no afecta para nada el hecho de que alguien juegue con muñecas, no permite decir nada, no permite decir que le va a hacer mal, tampoco permite decir que le va a hacer bien, porque las variables en juego, es decir, son otras.
y que únicamente menciono esto para ver que a veces las cosas pueden llevarnos para un lado que no era el que imaginábamos.